Buenas tardes, alumnos del Instituto Juan Bosco. Soy el licenciado Gabriel Acuña Vega y en esta ocasión vamos a llevar el curso de asistencias de proyectos de inversión. A continuación, les pasaré a explicar en qué consiste el sílabus y la metodología de evaluación. Aquí podemos ver en qué consiste el sílabus. En la semana 1 vamos a hablar acerca de los conceptos introductorios junto con la tipología de los proyectos de inversión, ya sea tanto público como privado. También vamos a ver el estudio de viabilidad, las etapas de proyectos. Llevando estas 2 semanas, vamos a tener una primera tarea académica o una primera práctica calificada. ¿En qué va a consistir? En la siguiente diapositiva les pasaré a explicar. Continuamente, durante las 2 semanas siguientes vamos a entrar un poquito más vamos a tocar lo que es el proceso teórico. Vamos a seguir entrando a a temas de estudio de mercado. Ya como en ciclos anteriores ustedes han visto, vamos a tratar de detallar un poquito más a profundidad en cómo se relaciona con el proyecto de inversión. Pasamos a entrar a la segunda práctica calificada. Luego hablamos acerca de los comportamientos de los costos, la maximización y cómo se comporta en el mercado durante todo este proceso. Llevado a la semana número 8, vamos a dar el examen de medio curso. ¿Qué quiere decir? Hasta esta primera etapa consiste la parte teórica. Seguidamente vamos a hablar acerca del mercado del consumidor, el estudio técnico del proyecto. Pasamos a una tercera práctica calificada, el tamaño de la población, las muestras, los factores combinados que se podrían dar en muchas ocasiones. Una cuarta práctica calificada, damos el examen final y el examen sustituto. Pasado el medio curso, para adelante, ya viene un tema netamente práctico, es decir, analítico. Y llevados totalmente estos a la práctica, vamos a dar el examen final, es decir, vamos a analizar en qué consiste un tipo de proyecto de inversión, tanto público como privado. ¿En qué consiste la metodología de evaluación? ¿Cómo vas a hacer para aprobar el curso? Consta de 4 tareas académicas, como ustedes ya tienen conocimiento, un examen parcial y un examen final. La primera tarea académica va a ser evaluada a través de un caso práctico, la segunda tarea académica a través de un análisis del tipo de proceso de un proyecto. Es decir, vamos a buscar un proyecto y vamos a analizar sus primeras etapas, ya sea la etapa de prefactibilidad o la etapa de nacimiento del proyecto, para involucrarnos un poquito más. La tercera práctica va a ser netamente teórica. La cuarta práctica, un análisis del muestreo del proyecto. El examen parcial es un examen, el examen final también obviamente es un examen que vamos a dar. ¿En qué consiste el proyecto o qué entendemos por un proyecto? Nos dice que un proyecto es un conjunto de información que es tomado desde una línea base, ya sea desde una actividad gerencial, para lograr alcanzar una posición indiscutible. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un conjunto de información para luego procesar y más tarde aplicarlos en determinado ámbito. Entre los instrumentos más empleados en la tarea podemos enfrentar la toma de decisiones, como ya explicamos, tanto de crear nuevas empresas como para modificarlas. Los tipos de emprendedores que se pueden ver a continuación. Un proyecto también requiere de emprendedores. Por ejemplo, el emprendedor pionero es aquel que se encarga de crear e innovar. Algunos les motiva por sobre todo ser reconocido como pionero, mientras otros prefieren lucrar de la innovación. ¿Qué quiere decir? Son aquellas personas que hacen surgir de cero un proyecto de investigación o un proyecto emprendedor. Tipo de emprendedor número 2, el emprendedor seguidor. ¿Qué entendemos por este emprendedor? Este emprendedor nos dice que busca copiar, no trata de ser líder, busca copiar lo que hace el emprendedor pionero. Todo lo que innova, copia para luego ejecutarlo. El tercer emprendedor, el emprendedor hacedor. ¿Quién consiste este emprendedor? Este emprendedor, ¿qué quiere decir?
que va directamente a la práctica. Como bien sabes, todo emprendedor de un proyecto primero se basa de la teoría a la práctica, pero este emprendedor netamente se lanza directo a la práctica. Este emprendedor busca o tiene la cualidad de buscar información a través de un asesoramiento de inversión. Tipología del proyecto. Vamos a entrar en la primera base acerca de un tipo de proyecto. Encontramos una inversiones dependientes. Son aquellas inversiones que requieren de otras inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que son proyectos que para que ser ejecutados necesitan abastecerse o conectarse con otro tipo de proyectos. Acá puse un ejemplo, el sistema de evaluación de residuos de una planta termoeléctrica que emplea carbón dependiente que haga la planta, mientras que otras utilizan la evacuación de residuos para funcionar adecuadamente. Las inversiones independientes son aquellas que se pueden realizar sin perder ni afectar o ser afectadas. ¿Qué quiere decir? Que es un proyecto que netamente tiene capital propio. Si las dependientes decíamos que busca de otros capitales para ser ejecutado, este no. Este maneja un capital propio, es netamente independiente. Por ejemplo, la decisión de comprar o alquilar oficinas es de manera independiente. Ojo, se tiene un financiamiento muy aparte. Tipología del proyecto número 3. Las inversiones mutuamente excluyentes. Como su mismo nombre lo dice, corresponde a proyectos opcionales, donde aceptar uno impide que se haga el otro o lo hace innecesario. Es decir, tú tienes dos tipos de proyectos y aquí buscas solamente escoger un tipo de proyecto. Ese proyecto se tiene que realizar, pero excluirlo a otro tipo de proyecto. Por ejemplo, elegir una tecnología que usa petróleo en vez de carbón. Se hace necesario invertir en un sistema para evacuar cenizas y residuos. Acá podemos tocar un poquito de la teoría de la administración en la revolución industrial. Por ejemplo, inicialmente se empezó a invertir en lo que era la mano de obra y después con la evolución de la tecnología se empezó a invertir en la tecnología. Por eso buscó reemplazar la tecnología a la mano de obra. Como podemos ver, aquí les traje una imagen. Esto también lo van a encontrar en el módulo colgado en el aula virtual. Encontramos una imagen o también un mapa conceptual. ¿En qué consiste una tipología de proyectos? Vamos a empezar a detallar más adelante, uno por uno. Por ejemplo, tenemos según la finalidad de estudios y tenemos según el objeto de inversión. Vamos a empezar a detallar en qué consiste la rentabilidad del proyecto. ¿Cuándo se considera que un proyecto es rentable? ¿Cuándo se considera que una inversión es rentable? ¿Cuánto se considera que es la capacidad de pago? En este caso, según su estudio, pero según su inversión. Puede ser la creación de nuevos negocios, puede ser un proyecto de modernización, outsourcing, ampliación, abandono, internalización y reemplazo. Hasta ahí vamos a empezar a detallar todo en qué consiste un proyecto de inversión para hacer la primera clase. Y hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Y en un siguiente video pasaremos a explicar en qué consiste cada uno.